¿Qué sucede cuando un hombre que puede comprar cualquier cosa intenta silenciar a una mujer que no tiene nada? Esta no es solo una historia sobre una mesera y un multimillonario. Es sobre el momento en que un magnate despectivo y arrogante, un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegue a su voluntad, le hizo una demanda simple y brutal a una joven que solo intentaba ganarse la vida. En este país, hablas inglés. Esperaba que ella se derrumbara. Esperaba miedo. Lo que recibió en cambio fue una respuesta tan impactante, tan imposiblemente fluida en 5 idiomas diferentes, que no solo lo dejó en silencio, sino que desmoronó todo su imperio. Quédate con nosotros para escuchar la increíble historia verdadera de Aar Vance. Etalgards no era solo un restaurante. Era un teatro de riqueza en el Upper East Side de Manhattan. El aire mismo parecía caro, cargado con el aroma de trufa blanca, cuero vintage y el murmullo tranquilo y confiado del dinero antiguo. Para los clientes, era un santuario. Para el personal, era una jaula dorada donde se movían como fantasmas silenciosos, su individualidad borrada y reemplazada por un uniforme negro impecable y una sonrisa inquebrantable. Entre estos fantasmas estaba Aar Vance. Para el observador casual, era solo otra mesera, eficiente, callada y poseedora de una especie de gracia serena que la hacía parecer casi invisible, un engranaje perfecto en la máquina impecable de Etalgards. Tenía 24 años, pero una fatiga en sus profundos ojos verdes la hacía parecer mayor. Sus movimientos eran precisos, nacidos de una disciplina que parecía fuera de lugar entre el tintineo de la platería y la porcelana. Su colega, una mesera burbujeante y perpetuamente estresada llamada Chloe, a menudo bromeaba diciendo que Lara podía llevar una bandeja de copas de champán a través de un huracán sin derramar una gota. «Eres una máquina», él, susurró Chloe una tarde de martes mientras pulían copas de vino detrás de la barra de servicio. «Juro que ni siquiera respiras el mismo aire que el resto de nosotros, los mortales». Ara ofreció una pequeña sonrisa triste. «Solo estoy concentrada, Chloe». ¿Sabes cómo se pone Marco? Marco, el gerente del restaurante, era un hombre cuya espina dorsal estaba hecha de gelatina y cuyo temperamento estaba dictado por el tamaño de la propina de un cliente. Orbitaba el salón con un encogimiento perpetuo, aterrorizado de ofender a los titanes de la industria, que trataban a Etalgards como su cafetería privada. Y no había titán más temible que Damian Blackwood. El nombre se pronunciaba en susurros entre el personal. Blackwood no era solo rico. Era una fuerza de la naturaleza, un asaltante corporativo que había construido Blackwood Industries desde la nada hasta convertirla en un coloso global. Era despiadado, de lengua afilada y notoriamente impaciente. Cenaba en Etalgards 3 veces por semana, siempre en la mesa 7, un reservado apartado en una esquina que ofrecía una vista dominante de todo el salón. Te exigía perfección y trataba al personal no como personas, sino como extensiones del mobiliario. «Viene esta noche», anunció Marco durante la reunión previa al servicio, su voz temblando ligeramente. «Mesa 7, 8 de la noche en punto. Está recibiendo a un socio potencial de Francia. Quiero que todo, y digo todo, sea impecable. Ara, tú estás en su sección. Eres la única en la que confío para no quebrarte». Un suspiro colectivo de alivio recorrió a los otros meseros. Servir a Blackwood era una prueba de fuego. Devolvía un bistec si estaba a un solo grado por encima de medio crudo, se quejaba si el hielo en su agua se derretía demasiado rápido y su mirada podía cuajar la crema. El Ara simplemente asintió. «Por supuesto, Marco». Sin embargo, por dentro, un nudo familiar de hielo se apretaba en su estómago. No era solo el temperamento de Blackwood lo que la inquietaba. Era él. La vista de su rostro, la mandíbula severa, los ojos azules fríos y calculadores, los trajes perfectamente cortados que costaban más que su salario anual, era como un golpe físico. Cada vez que entraba al restaurante, era un fantasma de un pasado que había luchado desesperadamente por enterrar, un pasado de privilegio inimaginable y un dolor aún más inimaginable. Ella había vivido una vez en su mundo.
Había asistido a galas en salones más grandiosos que este, había hablado con líderes mundiales y nunca se había preocupado por el precio de nada. Esa vida había sido destrozada, quemada hasta los cimientos por traición y escándalo. Su familia, apellidada Vance, alguna vez sinónimo de filantropía e integridad, ahora era un susurro tóxico en los círculos que Blackwood frecuentaba. Su padre, Robert Vance, había sido su mentor, su amigo, y Damian Blackwood había sido el arquitecto de su caída. Ahora aquí estaba ella, Elara Vance, la exiliada, reducida a servir al mismo hombre que había destruido a su familia. Robado su legado y dejado con nada más que un nuevo nombre y una necesidad desesperada de permanecer invisible. No era solo una mesera. Era una sobreviviente, escondiéndose a plena vista. Y esta noche, estaba a punto de servir a su monstruo. A medida que el reloj se acercaba a las 8 de la noche, Ara verificaba meticulosamente la mesa 7. La platería estaba alineada con precisión militar. Las copas de cristal estaban tan limpias que parecían desaparecer. Tomó una respiración profunda y estabilizadora, alisando su delantal. Ya no era Ar Vance, hija de Robert Vance. Esta noche, era solo una mesera. Tenía que serlo. Su supervivencia dependía de ello. A las 8 de la noche en punto, las pesadas puertas de roble de Etalgard se abrieron de golpe. Damian Blackwood entró, no tanto caminando como conquistando el espacio ante él. Era un hombre de unos 40 y tantos años, su cabello oscuro ligeramente salpicado de plata en las sienes, irradiando un aura de poder crudo y sin disculpas. Detrás de él venía un caballero más bajo y mayor con un rostro amable y cabello gris impecablemente peinado, que parecía ligeramente abrumado por el ritmo de Blackwood. Este era el señor Dubois, el inversionista francés. Marco se apresuró hacia adelante, inclinándose y raspando. Señor Blackwood, un placer. Su mesa está lista. Blackwood ni siquiera lo miró, sus ojos escaneando el restaurante con un aire de propiedad aburrida. Por supuesto que lo está. Llevó a su invitado a la mesa 7, instalándose en el reservado e inmediatamente sacando su teléfono. Elara observaba desde la estación de servicio, su corazón martilleando contra sus costillas. Sé invisible. Sé un fantasma. Tomó 2 menús encuadernados en cuero y una botella de agua con gas, se puso su sonrisa profesional y se acercó a la mesa. Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a Etalgards. ¿Puedo ofrecerles un poco de agua para comenzar?, preguntó, su voz calma y uniforme. Blackwood no levantó la vista de su teléfono. Sin gas y que sea rápido. El señor Dubois, sin embargo, le ofreció una sonrisa cálida. Buenas noches. Para mí, agua con gas, por favor. Sin perder el ritmo, Elara respondió en un francés impecable con acento parisino, bien sûr, monsieur, un choix excellent. Por supuesto, señor, una elección excelente. Se volvió para llenar su copa de la botella que sostenía. Por primera vez, Damian Blackwood levantó la vista, sus ojos fríos como un cielo invernal se entrecerraron sobre ella. Un destello de irritación cruzó su rostro. Claramente no había entendido el intercambio y odiaba estar fuera de cualquier cosa. El señor Dubois estaba encantado. Continuó en francés, es un deleite escuchar mi propio idioma hablado tan hermosamente. ¿Es usted francesa? Mi familia tiene raíces allí, señor. Ara respondió suavemente, aún en francés. Me alegra hacerlo sentir en casa. Blackwood golpeó su teléfono sobre la mesa. El sonido hizo saltar a Marco, que flotaba a 10 pies de distancia. Basta. La voz de Blackwood era un gruñido bajo que cortó a través del ambiente del restaurante. Las cabezas en las mesas cercanas se volvieron. Estoy realizando negocios aquí en América con una compañía americana. Fijó su mirada penetrante en Ara, su labio curvándose en un desprecio. Hablarás inglés, solo inglés. ¿Entendido? La condescendencia en su tono era asfixiante. No veía a una persona.
Veía un electrodoméstico desobediente. El señor Dubois parecía avergonzado, moviéndose incómodamente en su asiento. Damián, por favor. Solo estaba siendo cortés. No pago por cortesía, Jean-Luc. Pago por servicio. Blackwood chasqueó, sus ojos aún fijos en Ara. Así que intentémoslo de nuevo. Desde el principio, en inglés. El mundo pareció ralentizarse para Ara. Cada instinto le gritaba que se disculpara, que retrocediera, que se volviera invisible de nuevo. Era lo seguro. Pero algo dentro de ella, una chispa largamente dormida del orgullo Vance, de la mujer brillante y educada que alguna vez fue, se negó a extinguirse. Miró el rostro del hombre que había halagado a su padre antes de apuñalarlo por la espalda. El hombre que le había quitado su hogar, su nombre, su futuro, y le ordenaba que fuera pequeña. Sostuvo su mirada. La sonrisa vacía y cortés de mesera desapareció, reemplazada por una mirada de compostura fría e ilegible. Se volvió primero al señor Dubois y habló en su lengua nativa. Music. Señor, por favor disculpe esta interrupción. Su comodidad es mi prioridad. Luego cambió ligeramente su postura y se dirigió a Blackwood, pero las palabras que salieron no estaban en inglés. Eran en un italiano nítido y perfecto, su tono tan afilado como vidrio roto. Señor, su grosería solo es igualada por su ignorancia. Aquí, la cortesía es el idioma universal. La mandíbula de Blackwood se aflojó. La miró completamente desconcertado. No entendió nada más que el tono desafiante. Antes de que pudiera reaccionar, cambió de nuevo, su expresión endureciéndose. Esta vez las palabras fueron en un español fluido y cortante. Tal vez si tratara a las personas con un mínimo de respeto, no necesitaría exigir que se rebajen a su nivel. Los ojos del señor Dubois estaban muy abiertos con una mezcla de shock y diversión incipiente. Marco parecía a punto de sufrir un ataque al corazón. Ara no había terminado. Se enderezó a su altura completa, su voz ahora fluyendo en un alemán preciso y articulado, un idioma conocido por su autoridad. Un hombre de su posición debería saber que el verdadero poder no radica en comandar, sino en comprender. Para entonces, un silencio atónito había caído sobre las mesas circundantes. Todos miraban. Damián Blackwood, el amo del universo, el hombre que silenciaba salas de juntas con una sola palabra, estaba siendo desmantelado verbalmente por una mesera en 4 idiomas que no podía comprender. Su rostro, usualmente una máscara de control frío, era un lienzo de furia pura y no diluida y humillación. Finalmente, Ara lo miró directamente a los ojos. Se inclinó solo un poco, su voz bajando a un inglés de Oxford calmado, claro e impecablemente enunciado, el tipo de inglés hablado en los pasillos del poder que él admiraba desesperadamente. Pero por supuesto, señor Blackwood, usted es el cliente, y exige inglés, así que en inglés estaré feliz de tomar su pedido. ¿O tal vez necesita unos momentos más para recomponerse? El aguijón de su oración final en inglés perfecto fue el golpe más potente de todos. No era solo una respuesta. Era una declaración. No había solo hablado. Le había mostrado que su mundo era pequeño, y el de ella era vasto. La mesera que había intentado humillar era en ese momento completamente su superior. Y en el silencio muerto del comedor opulento, Damián Blackwood no tenía idea de qué hacer. El silencio que siguió al tour de fuerza multilingüe de Ara fue ensordecedor. Se extendió por lo que pareció una eternidad. El rostro de Damián Blackwood había ciclado a través de un espectro de emociones. Shock, rabia, y ahora una quietud profundamente inquietante y calculadora. Su máscara de control estaba de vuelta en su lugar, pero la furia detrás de sus ojos ardía más caliente que nunca. Había sido públicamente superado, su autoridad destrozada por una empleada que no habría reconocido en la calle media hora antes. Sin una palabra, empujó su silla hacia atrás, las patas raspando violentamente contra el piso de mármol. Arrojó su servilleta sobre la mesa. Jean-Luc, nos vamos.
El señor Dubois, luciendo tanto mortificado como profundamente impresionado, comenzó a protestar. Damián, espera. Ella fue notable. Ahora, comandó Blackwood, su voz una amenaza baja. Se dirigió hacia la salida, sin mirar atrás. El señor Dubois le dio a Ara una mirada final de disculpa antes de apresurarse tras su anfitrión. En el momento en que las puertas se cerraron de golpe detrás de ellos, el restaurante estalló en un torbellino de susurros. El Ara se quedó congelada junto a la mesa, su adrenalina comenzando a desvanecerse, reemplazada por un temor frío. Había ganado la batalla, pero estaba segura de que acababa de perder la guerra. Su trabajo, su anonimato, su refugio cuidadosamente construido. Todo estaba a punto de desaparecer. Marco se apresuró, su rostro pálido y perlado de sudor. ¿Qué has hecho, siseó, su voz temblando de miedo y enojo? ¿Estás loca? Ese era Damián Blackwood. Podría comprar todo este bloque de la ciudad y convertirlo en un estacionamiento solo para fastidiarnos. Fue grosero, Marco, dijo Choe, apareciendo a su lado, una mirada de asombro en su rostro. Se lo merecía. Eso fue lo más increíble que he visto. Increíble. Está despedida. Eso es lo increíble. Marco farfulló, retorciendo sus manos. El Ara, a mi oficina ahora. Mientras Ara caminaba a través del comedor, podía sentir cada ojo sobre ella. Pero un par de ojos tenía una calidad diferente. Pertenecían a un caballero anciano sentado solo en una pequeña mesa junto a la ventana. Estaba impecablemente vestido con una chaqueta de tweed con ojos amables e inteligentes detrás de gafas de montura de alambre. No había estado susurrando. Había estado observando todo el intercambio con un interés analítico agudo. Mientras Ara pasaba, él encontró su mirada y dio un sutil, casi imperceptible asentimiento de aprobación. El gesto era tan pequeño, pero envió un extraño escalofrío de validación a través de ella. Dentro de la oficina abarrotada de Marco, la conferencia fue tan predecible como frenética. Caminaba de un lado a otro, despotricando sobre márgenes de ganancia, reputación y la ira de Damián Blackwood. No tengo opción. Tengo que dejarte ir. Tu cheque final será enviado por correo. Por favor, solo limpia tu casillero y vete en silencio. El Ara simplemente asintió. Lo había esperado. Entiendo, Marco. No tenía sentido discutir. Había conocido las consecuencias. Cambió su uniforme en el vestuario del personal, sus manos temblando ligeramente. Chloe la encontró allí. No te preocupes por esto, él le dijo Choe, su voz feroz. Cualquier restaurante en Nueva York mataría por tenerte. Eso fue legendario. Eres mi heroína. Gracias, Choe. Dijo, logrando una sonrisa débil. Pero mientras salía por la puerta trasera al aire fresco de la noche, la realidad de su situación la golpeó. Estaba sin trabajo con apenas suficiente dinero para el alquiler del próximo mes. Blackwood ahora conocía su rostro. Su invisibilidad se había ido. ¿Qué pasaría si decidía investigar más profundo? ¿Qué pasaría si descubría quién era realmente? El miedo que había mantenido a raya durante tanto tiempo regresó apresuradamente. Mientras tanto, en la parte trasera de su Maybach con chofer, Damián Blackwood estaba en silencio, mirando las luces borrosas de la ciudad. La humillación lo carcomía. No era solo que una mesera lo hubiera desafiado. Era la forma en que lo había hecho, con una superioridad intelectual y cultural que no podía comprar ni intimidar. Era un idioma del mundo que no hablaba y lo enfurecía. Sacó su teléfono e hizo una llamada no a su chofer sino a su jefe de seguridad, un exagente despiadado del Mossad llamado Khalil. Khalil. La voz de Blackwood era peligrosamente calmada. Tengo una tarea para ti. La mesera en la mesa 7 en Etalgarts esta noche. La de los ojos verdes. Quiero saber todo sobre ella. Su nombre, su dirección, dónde nació, qué desayunó esta mañana. Todo.
Y lo quiero en mi escritorio para la mañana. Colgó. Esto ya no era sobre despedir a una mesera. Era sobre poder. Necesitaba entender el arma que había sido usada contra él. Necesitaba saber quién era ella. Tenía un presentimiento, un frío presentimiento en el fondo de su estómago, de que era más que solo una mesera. Y Damián Blackwood odiaba las sorpresas. De vuelta en la calle fuera del restaurante, Ara se envolvió en su abrigo gastado y comenzó la larga caminata hacia el metro. Mientras giraba la esquina hacia una calle lateral más tranquila, una voz calmada habló desde las sombras. Eso fue una exhibición extraordinaria, señorita Vance. Ar se congeló, su sangre convirtiéndose en hielo. Vance. Había usado su nombre real. Giró para ver al caballero anciano del restaurante saliendo de un portal. Tenía una sonrisa gentil, pero sus ojos eran agudos y no se perdían nada. ¿Quién es usted?, preguntó Ara, su voz tensa de alarma, dando un paso atrás. ¿Cómo sabe ese nombre? Mi nombre es Alistair Finch, dijo, extendiendo una mano que ella ignoró. Y conocía a su padre. Robert fue uno de mis amigos más queridos. Fui su abogado y su confidente por más de 20 años. Ara lo miró, su mente tambaleándose. Alistair Finch. El nombre era familiar, un relicto de una vida enterrada. Era el que había intentado luchar por su padre, el que desapareció después del juicio, después de que todo se perdiera. Te he estado buscando por 3 años, Ara. Dijo Alistair, su voz suave con simpatía. Desde que desapareciste, nunca creí ni por un segundo lo que dijeron sobre tu padre. Y sé quién estaba detrás de todo. Gesticuló de vuelta hacia Etalgards donde las luces aún brillaban cálidamente. Acabas de servirle la cena, dijo Alistair, su voz sombría. Y esta noche hiciste algo que he estado intentando hacer por años. Te metiste bajo la piel de Damián Blackwood. Lo hiciste perder el control. Y al hacerlo, es posible que acabes de darnos la apertura que hemos estado esperando. Sacó una simple tarjeta de visita blanca de su bolsillo. Vendrá por ti ahora. No para despedirte, sino para entenderte. Cuando lo haga, estarás lista. Llámame. Es hora de dejar de esconderte, Lara. Es hora de contraatacar. Presionó la tarjeta en su mano y se fundió de nuevo en las sombras, dejando a Ara parada sola en la acera, el pequeño pedazo de cartón en su palma sintiéndose tan pesado como las llaves de todo su pasado. El sol se levantó sobre Manhattan, pero Damián Blackwood no había dormido. Se sentó en su oficina Penthouse, una jaula de vidrio con vista a Central Park, la ciudad extendiéndose debajo de él como un reino que había conquistado. Sobre la superficie pulida de obsidiana de su escritorio yacía un solo archivo entregado por su jefe de seguridad Kyle una hora antes. La cubierta del archivo era blanca y cruda, portando un solo nombre. Vance. Había esperado encontrar una historia de una inmigrante en apuros, tal vez una estudiante trabajando para pagar la universidad. Había anticipado una historia simple, fácilmente digerible que explicaría sus talentos lingüísticos y apaciguaría la humillación ardiente de la noche anterior. Lo que encontró en cambio fue un fantasma. Abrió el archivo. La primera página era una fotografía, una toma profesional de hace 3 años. La joven en la imagen sonreía, sus ojos verdes brillantes con una vida y esperanza que no había visto en la mesera cansada. Su nombre estaba listado como Elara Annelise Vance. Fecha de nacimiento, 12 de mayo de 2001. Lugar de nacimiento, Nueva York, Nueva York. Y luego la línea que hizo que el aire en la habitación se enfriara. Hija de Robert y Eleanor Vance. Blackwood sintió un jolt como si hubiera tocado un cable vivo. Vance. No podía ser. Lo leyó de nuevo, su mente corriendo, conectando los puntos con la eficiencia brutal que lo había hecho multimillonario. El cabello, los ojos, la pose aristocrática que había mostrado incluso en un uniforme de mesera. Todo estaba allí. Era ella, la hija del hombre que había destruido.
Se reclinó en su silla, el cuero gimiendo en la habitación silenciosa. Un torrente de recuerdos largamente suprimidos surgió a la superficie. Vio a Robert Vance no como el delincuente desacreditado que el mundo recordaba, sino como el hombre que había sido, brillante, amable, un titán de la inversión ética y la filantropía, que había tomado a un joven y hambriento Damian Blackwood bajo su ala. Robert había sido su mentor, su campeón, lo más cercano que había tenido a un padre. Los negocios se tratan de construir, Damian, no solo de adquirir. Robert solía decir, su voz llena de calidez mientras estaban en el sitio de construcción de un nuevo centro comunitario financiado por la Fundación Vance. Construyes riqueza, sí, pero también construyes comunidades. Construyes futuros. Ese es el verdadero legado. Damian lo había admirado. Incluso lo había amado a su manera. Pero la admiración se había agriado en envidia. La visión de Robert era sobre legado. La de Damian era sobre poder. Vio la filantropía de Robert no como noble, sino como una debilidad, una desviación de fondos que podrían usarse para expansión agresiva. Vio la confianza de Robert como una vulnerabilidad a explotar. La traición había sido una obra maestra de guerra corporativa. Fue lenta, meticulosa y utterly devastadora. Durante 2 años, Blackwood había creado una red sombra de corporaciones fantasma. Había desviado pequeñas cantidades no rastreables de las cuentas internacionales de la Fundación Vance, redirigiéndolas a través de un laberinto de entidades offshore antes de canalizarlas a una sola cuenta en las Islas Caimán. Una cuenta abierta a nombre de Robert Vance usando documentos falsificados. El movimiento final fue orquestar una punta anónima a la SEC. Había fabricado un rastro de papel que pintaba a Robert como un hipócrita y un ladrón, un hombre que predicaba caridad mientras secretamente malversaba millones para sí mismo. La evidencia era circunstancial pero expertamente elaborada. Blackwood, como el protegido de confianza de Robert y Co., fue quien descubrió con lágrimas la pieza final de evidencia fabricada. Interpretó el papel del discípulo desconsolado forzado a exponer a su ídolo caído. El juicio fue un circo mediático. Robert Vance, un hombre renombrado por su integridad, fue crucificado. Mantuvo su inocencia, pero la red que Blackwood había tejido era demasiado intrincada. Fue condenado por fraude y malversación, su reputación destrozada, su fortuna congelada, y su compañía, Vance Global, quedó vulnerable. Con la compañía tambaleándose al borde del colapso, Damian Blackwood, el héroe que había descubierto la verdad, intervino. Usando su propio capital en rápido crecimiento, inició una toma hostil, comprando la compañía por centavos por dólar. Absorbió sus activos, su tecnología y su fundación caritativa, renombrándolo todo bajo el paraguas de Blackwood Industries. No solo había derrotado a su mentor, lo había consumido, borrando su legado y escribiendo el suyo sobre él. Robert Vance murió en prisión menos de 1 año después. La causa oficial de muerte, un ataque al corazón. El mundo dijo que era un corazón débil roto por la vergüenza. Blackwood sabía que era un corazón fuerte roto por la traición. La esposa de Robert, Eleanor, había sucumbido a la enfermedad poco después, y su hija Elara, la brillante joven lingüista que había estado estudiando en la Sorbona en París, simplemente había desaparecido. Blackwood había asumido que había tomado lo poco que quedaba de dinero y desaparecido, rota y derrotada. Había estado equivocado. No había huido. Se había escondido. Se había enterrado en el corazón de su ciudad, tomando un trabajo servil, viviendo una vida de anonimato, justo bajo su nariz, por 3 años. Un pensamiento frío y aterrador se arrastró en su mente. ¿Era una coincidencia? ¿Simplemente había terminado en su restaurante favorito por casualidad, o era algo más? ¿Lo estaba cazando? La desafió en sus ojos la noche anterior. No era solo una mesera enojada. Era la furia justa de una hija defendiendo la memoria de su padre. Blackwood se levantó y caminó hacia la ventana, sus manos entrelazadas detrás de su espalda.
La mesera ya no era un rompecabezas. Era una amenaza, un cabo suelto del capítulo más despiadado de su vida, un capítulo que pensó estaba cerrado para siempre. Era un recordatorio vivo de la única cosa que temía, la verdad. Había construido su imperio sobre las ruinas de su familia. Le había quitado todo. Y ahora ella le había quitado algo. Su paz mental. Se volvió a su escritorio. Su decisión tomada. No podía aplastarla como lo haría con un rival de negocios normal. Eso sería demasiado ruidoso, demasiado sospechoso. No podía hacerla desaparecer. Eso atraería atención. No, esto requería una estrategia diferente. La que Robert Vance mismo le había enseñado hace mucho tiempo. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Tomó su teléfono y marcó a su asistente personal. Catherine, ponme en línea con Etalgards. Quiero hablar con el gerente. Nadie segundo pensó cancelar eso. Hizo una pausa, un plan cruel y brillante formándose en su mente. Encuentra la dirección del hogar de la mesera de anoche. La que Kyle investigó. Su nombre es Sahar Vance. Voy a hacerle una visita. Tengo una oferta de trabajo para ella. La traería a su mundo, a su compañía. La controlaría, la vigilaría, y si era necesario, la rompería completamente. Convertiría al fantasma de Robert Vance en su posesión preciada. Ara pasó una noche sin dormir en el sofá hundido de su pequeño apartamento en el cuarto piso sin ascensor en Queens. La tarjeta de visita que Alistair Finch le había dado estaba en la mesa de café tambaleante, un rectángulo blanco crudo que representaba ya sea una línea de vida o una trampa. El nombre Vance, pronunciado en voz alta después de tantos años, aún resonaba en sus oídos. Su anonimato cuidadosamente construido se había ido. La mañana trajo consigo la dura realidad de su situación. Sin trabajo, ahorros menguantes y la sombra inminente de Damian Blackwood. Pasó horas en línea investigando a Alistair Finch. Los resultados de búsqueda confirmaron todo lo que había dicho. Era un abogado corporativo altamente respetado conocido por su lealtad feroz a sus clientes. Había defendido a su padre con una pasión que rayaba en la obsesión y luego, después del veredicto, se había retirado silenciosamente de su firma de alto perfil, desapareciendo de la vida pública. Era un hombre de integridad, un hombre en quien su padre había confiado implícitamente. Finalmente, con la mano temblando, marcó el número en la tarjeta. Alistair contestó en el primer timbre. Esperaba que llamaras. Su voz era un ancla calmada en su mar de ansiedad. Le contó todo sobre perder su trabajo, sobre el miedo constante, sobre el peso asfixiante de esconderse por 3 años. Nunca estuviste escondiéndote, mi querida, dijo Alistair gentilmente. Estaba sobreviviendo. Hay una diferencia. Tu padre estaría tan orgulloso de la fuerza que has mostrado. Al escuchar esas palabras, una presa dentro de ella se rompió, y lloró por primera vez en años por su padre, por su madre, por la vida que le había sido robada. Alistair escuchó pacientemente. Cuando terminó, su tono se volvió serio. La investigación de Blackwood habrá terminado para ahora. Sabe quién eres. No te verá como una amenaza a eliminar. Aún no. Te verá como una variable desconocida a controlar. Hará un movimiento, probablemente algo audaz e inesperado. Querrá tenerte donde pueda verte. ¿Qué hago?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Por 3 años he estado reuniendo evidencia contra él, explicó Alistair. Tengo registros financieros, declaraciones juradas de antiguos empleados de Vance Global a los que forzó a salir. Pero todo es circunstancial, justo como la evidencia que usó contra tu padre. Nos falta la pieza final, el arma humeante. Algo del interior de su círculo íntimo, algo que lo vincule directamente al fraude inicial. Necesitamos una llave a su reino. Un golpe en la puerta de su apartamento, fuerte y firme, la hizo saltar. Alguien está en mi puerta, susurró frenéticamente al teléfono.
Mantén la calma, Elara. La voz de Alistair era firme. Este es su movimiento. Lo que sea que te ofrezca, como sea que lo enmarque, tu respuesta debe ser sí. Necesitas convertirte en la llave. Su corazón latía con fuerza mientras miraba por la mirilla. No vio a un guardia de seguridad corpulento o a un servidor de procesos. Vio a Damián Blackwood mismo parado en el pasillo sucio de su edificio, luciendo áter y peligrosamente fuera de lugar en su traje a medida. Tomó una respiración profunda, terminó la llamada con Alistair y abrió la puerta. Los ojos de Blackwood barrieron su pequeño apartamento, tomando la pintura descascarada, los muebles de segunda mano, la pila de libros sobre lingüística e historia junto a su cama. Era una mirada de piedad arrogante profunda. Bastante una caída desde la Sorbona, señor Vance, dijo, su voz suave como veneno. No esperó una invitación, entrando y cerrando la puerta detrás de él. ¿Qué quiere?, preguntó Ara, su voz de acero. Se negó a dejarlo ver su miedo. Admiro el talento, dijo, rodeando su sala de estar como un depredador evaluando una guarida. Y lo que hiciste anoche, aunque salvajemente inapropiado para una mesera, fue una exhibición notable de talento, un talento desperdiciado. Se detuvo frente a ella, su presencia pareciendo succionar todo el oxígeno de la habitación. Soy un hombre que colecciona cosas raras y valiosas. Arte, acompañantes, personas. Tu habilidad lingüística es una mercancía rara. Tengo una proposición para ti. Ara permaneció en silencio, su expresión una máscara de neutralidad, justo como Alistair había instruido. Estoy expandiendo Blackwood Industries a varios nuevos mercados internacionales. Continuó, Rusia, China, el Medio Oriente. Requiere negociaciones delicadas, una comprensión profunda de cultura e idioma que mi equipo actual carece. Necesito un asesor especial, un traductor personal que pueda moverse entre estos mundos sin problemas. La posición viene con un salario de 6 cifras, un apartamento corporativo en mi propio edificio y acceso a recursos que solo puede soñar. Hizo una pausa, dejando que la oferta colgara en el aire. Era una jaula dorada, bellamente construida y diseñada para aprisionarla. Le estaba ofreciendo una imitación pálida de la vida que le había robado, una vida donde sus talentos servirían a su ambición. ¿Por qué yo?, preguntó ella, su voz nivelada. Una smirk jugó en sus labios. Llamémoslo un gesto de buena voluntad. Tal vez la situación de tu padre fue más compleja de lo que parecía. Tal vez siento cierta responsabilidad por la hija de mi antiguo mentor. Era una mentira, un giro manipulador del cuchillo, y ambos lo sabían. La estaba probando, viendo si se rompería, si lo acusaría. Este era el momento. Las palabras de Alistair resonaban en su mente. Conviértete en la llave. Tenía que tragar su rabia, su dolor, su odio, y jugar su juego. Encontró su mirada, sus ojos verdes sosteniendo los de él por un largo momento. Luego dio un asentimiento lento y deliberado. ¿Quiere contratarme por mis habilidades lingüísticas, señor Blackwood?, dijo, su voz desprovista de emoción. Muy bien, acepto su oferta. Damián Blackwood sonrió una sonrisa fría y triunfante. Creía que había ganado. Había encontrado al fantasma que lo perseguía y lo había puesto en una correa, convirtiéndolo en otra de sus posesiones preciadas. No tenía idea de que acababa de entregar voluntariamente a su mayor enemigo las llaves de su reino. La mesera ya no era una mesera. Era un caballo de Troya, y acababa de ser bienvenida dentro de las puertas de Troya. La transición de un apartamento estrecho en Queens a un apartamento corporativo minimalista y elegante en el piso 50 de Blackwood Tower fue vertiginosa. Un día estaba contando propinas para pagar el alquiler. Al siguiente estaba mirando hacia abajo a la ciudad desde una ventana que parecía abarcar el horizonte. El apartamento estaba amueblado con gusto frío y caro, todo cromo, vidrio y cuero negro. Se sentía menos como un hogar y más como una celda de prisión bellamente designada. Una jaula dorada,
justo como había imaginado. Su nuevo rol como asesora especial y traductora personal de Damian Blackwood la lanzó al corazón mismo de su imperio. Su escritorio estaba situado en una oficina adyacente a su propia suite penthouse, separada solo por un panel de vidrio inteligente que él podía cambiar de transparente a opaco con el toque de un botón. Siempre estaba en exhibición, siempre bajo su vigilancia. Las primeras semanas fueron una prueba implacable. Blackwood la exhibía como una nueva adquisición. En una videoconferencia con industriales alemanes, gesticulaba hacia ella impacientemente. Lara, diles que su propuesta de reparto de ganancias es un insulto, pero hazlo de manera que suene como un cumplido. Ella traduciría sin problema sus demandas brutales en un alemán diplomáticamente matizado, suavizando su estilo abrasivo y a menudo salvando el acuerdo. Durante una negociación tensa con un oligarca ruso sobre futuros de petróleo, captó una traducción sutil errónea por el intérprete de la otra parte. Una sola palabra que cambiaba la cláusula de responsabilidad por miles de millones de dólares. La corrigió silenciosamente en un ruso impecable, ganando una mirada rara y fugaz de sorpresa genuina de Blackwood. Interpretó su papel perfectamente. Era diligente, eficiente y emocionalmente desapegada. Para Blackwood y su equipo ejecutivo, era un enigma, una prodigio lingüística con un pasado misterioso, utterly dedicada a su trabajo. Veían su talento, pero eran ciegos a su propósito. Cada noche, después de los largos días navegando aguas infestadas de tiburones corporativos, regresaba a su apartamento silencioso e informaba a Alistair. Es arrogante, le dijo sobre una línea encriptada. Todo su sistema está construido sobre la suposición de que nadie es lo suficientemente inteligente para desafiarlo. La seguridad está enfocada hacia afuera para detener el espionaje corporativo de sus rivales. No está buscando una amenaza en el interior. Esa es nuestra ventaja. La voz de Alistair crepitó de vuelta. La evidencia que necesitamos es un libro mayor digital. Lo llamo Proyecto Nightingale. Era un sistema de contabilidad sombra que tu padre sospechaba que Blackwood estaba usando incluso antes de la toma. Detallaría el desvío inicial de fondos de la Fundación Vance. Es el código fuente de su pecado original. Si aún existe, estará en su servidor central, probablemente escondido detrás de capas de encriptación. La misión de Ara era clara. Tenía que encontrar Proyecto Nightingale. Comenzó a usar su posición única a su ventaja. Su trabajo requería que tuviera autorización de alto nivel para acceder a documentos para traducción. Comenzó quedándose tarde, citando la necesidad de prepararse para una reunión próxima con inversionistas japoneses. Bajo el pretexto de estudiar informes financieros, comenzó a mapear la arquitectura del servidor de Blackwood. Usó su conocimiento de idiomas a su ventaja, explorando archivos en diferentes idiomas que otros empleados pasarían por alto. Una tarde, mientras traducía una serie de memorandos internos antiguos del español, encontró una referencia a un proyecto de migración de servidores de hace 5 años. Justo alrededor del tiempo de la toma de Vance Global. El líder del proyecto era el jefe de tecnología de Blackwood, un hombre llamado Gavin Thorne. El memorando mencionaba un protocolo de preservación de datos legados para un activo filantrópico obsoleto, la Fundación Vance. Esta era su primera pista real. Llegar a Gavin Thorne era imposible. Era intensamente privado y ferozmente leal a Blackwood. Así que Ara apuntó a su diputado, un programador junior que estaba luchando por aprender mandarín para un nuevo proyecto en Shanghái. El Ara coincidentemente lo conoció en la cafetería de la compañía y se ofreció a ayudar. Durante varias sesiones de tutoría, sutilmente dirigió la conversación hacia la seguridad de servidores y el archivo de datos. Fingiendo ignorancia técnica, le hizo preguntas de sonido inocente sobre cómo uno encontraría archivos muy antiguos y fuertemente encriptados. El viejo es paranoico, gruñó el programador un día, frustrado con un pedazo de código. Mantiene las cosas realmente antiguas en lo que llamamos el servidor Etalgar. Es un servidor fantasma aislado de la red principal.
Solo puedes acceder físicamente desde el terminal en la oficina de Torneo, bueno, desde la consola personal del jefe en el Penthouse. El Penthouse, la guarida del león misma. Una oportunidad se presentó una semana después. Blackwood estaba organizando una cena lujosa para una delegación de los Emiratos Árabes Unidos. Necesitaba a Lara presente para traducir. La cena se llevaría a cabo en el área principal de entretenimiento de su residencia Penthouse, 2 pisos por encima de sus oficinas. Te necesitaré de guardia toda la noche, comandó. Quédate en el estudio del Penthouse. No te muevas. A medida que la fiesta comenzaba, Ara fue escoltada al estudio, una habitación magnífica forrada con libros raros. Y en la esquina sobre un escritorio masivo de caoba estaba el terminal de computadora personal de Damian Blackwood. Era la consola que el programador había mencionado. Su corazón latía con fuerza. Esta era su oportunidad. Tenía 1 hora, tal vez 2, mientras Blackwood estaba ocupado con sus invitados. Tenía una pequeña unidad USB dada por Alistair conteniendo un programa de desencriptación sofisticado. Se sentó en el escritorio, sus dedos volando sobre el teclado. Pasó las capas iniciales de seguridad usando una contraseña que había adivinado semanas atrás. Vance, 98. El año en que Blackwood se había unido por primera vez a la compañía de su padre. La arrogancia de ello la enfermaba. Estaba dentro. Navegó al servidor fantasma, el llamado servidor Etalgard, nombrado después del mismo restaurante donde su nueva vida había comenzado. Y allí estaba, un solo archivo envuelto en capas de encriptación pesada nombrado simplemente Nightingale. Insertó la unidad USB. El programa de desencriptación comenzó su trabajo. Líneas de código, desplazándose rápidamente por la pantalla. La barra de progreso se movía agonizantemente lento. 10%. 25%. 50%. De repente, oyó voces acercándose al estudio. La risa de Blackwood, baja y comandanta, resonaba desde el pasillo. Estaba regresando. El pánico la tomó. La barra de progreso estaba en 78%. No podía abortar la transferencia ahora. Tenía que crear una distracción. Pensando rápido, escaneó la habitación. Sus ojos aterrizaron en un decantador de cristal de whisky en una mesa cercana. Lo agarró, corrió a la puerta, y mientras Blackwood y uno de sus invitados alcanzaban el umbral, tropezó, enviando el decantador estrellándose al piso. Líquido ámbar y fragmentos de cristal se esparcieron por la alfombra cara. «Oh Dios mío, señor Blackwood, lo siento mucho», gritó, fingiendo pánico y torpeza. Solo iba a traerle un vaso de agua y tropecé. Blackwood miró de ella al desastre en el piso, su rostro una máscara de pura molestia. «Niña torpe», gruñó. «Haz que uno del personal de la casa limpie esto y sal de mi vista. Vuelve a la oficina. Te llamaré si te necesito». «Sí, señor Blackwood». «Lo siento mucho», tartamudeó, retrocediendo de la habitación. Mientras él volvía su atención a su invitado, gruñendo sobre la incompetencia de su personal, el Ara miró de vuelta a la pantalla de la computadora. 9%. 100%. Transferencia completa. Sacó la USB del puerto con una mano temblorosa justo cuando un limpiador era llamado. Lo tenía. Tenía el arma humeante. Había caminado a la guarida del león y robado su secreto más valioso justo bajo su nariz. Ahora todo lo que tenía que hacer era llevárselo a Alistair antes de que el león se diera cuenta de que había sido robado. Las siguientes 48 horas fueron las más agonizantes de la vida de Ara. Envió el archivo encriptado a Alistair inmediatamente usando un DRAP seguro, pero aún tenía que ir a trabajar y enfrentar a Damian Blackwood, pretendiendo que nada había sucedido. Tenía que sentarse en su oficina de vídeo traduciendo contratos y atendiendo llamadas. Mientras Alistair y su equipo de contadores forenses trabajaban frenéticamente para desencriptar y verificar el contenido del archivo Nightingale,
Blackwood estaba más volátil que de costumbre. Su temperamento estallando ante la menor provocación. Parecía sentir que algo estaba mal, un cambio en la dinámica de poder que no podía identificar del todo. Sus ojos azules fríos a menudo descansaban en Ara, buscando, sondeando como si intentara ver más allá de la fachada del empleado eficiente al enemigo dentro. Al tercer día, llegó la llamada. Era un mensaje de texto preacordado de Alistair: el Nightingale está cantando. Es hora. Era una confesión completa en números. El archivo contenía los registros originales sin alterar de las cuentas de la Fundación Vance, mostrando los retiros pequeños y sistemáticos. También contenía un libro mayor separado detallando exactamente dónde se movió ese dinero a través de las corporaciones fantasma de Blackwood y finalmente un registro de los depósitos en la cuenta falsificada de las Islas Caimán. Era el mapa completo de su traición. Alistair ya había enviado el paquete a contactos de confianza en el Departamento de Justicia y el Wall Street Journal. El fusible había sido encendido. Esa tarde, Ara fue convocada a la oficina de Blackwood. El vidrio inteligente estaba opaco. Cuando entró, lo encontró no en su escritorio, sino parado junto a la vasta ventana, mirando hacia abajo a la ciudad. La atmósfera en la habitación era eléctrica con tensión. Los registros del servidor de mi estudio Penthouse muestran una transferencia de datos no autorizada hace 2 noches, dijo, su voz peligrosamente tranquila. No se volvió para mirarla. Un archivo muy grande, fuertemente encriptado, fue copiado de una unidad fantasma particionada, la unidad que llamo Etalgard. La sangre de Ara se enfrió, pero mantuvo su expresión neutral. No sabría nada sobre eso, señor. ¿No lo sabrías? Se volvió lentamente. En su mano estaba una sola hoja de papel. La levantó. Era una impresión del registro de vigilancia mostrando sus credenciales de inicio de sesión accediendo al servidor. Parece que se usó tu contraseña, señor Vance. Sabía que el juego había terminado. Fue un nombre apropiado para el servidor, ¿no crees?, respondió ella, su voz firme, toda pretensión desaparecida. El lugar donde la mesera que subestimaste comenzó el fin de tu imperio. Un destello de shock cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por un desprecio. No tienes nada. Un archivo robado. Es inadmisible. Mis abogados te enterrarán en litigios hasta que seas vieja y gris. Ya no se trata de un caso judicial, Damián, dijo, usando su nombre de pila por primera vez. El sonido de ello de sus labios pareció herirlo físicamente. Se trata de la verdad. El Wall Street Journal publicará su historia de primera plana en unos 20 minutos. La SEC ya ha convocado una audiencia de emergencia. El DOJ está preparando una orden. Tu junta directiva está actualmente en una reunión a la que imagino no fuiste invitado. Lo miró, el color drenándose de su rostro mientras la realidad de su situación se estrellaba sobre él. Había estado tan enfocado en la batalla legal. No había anticipado la evisceración pública. ¿Por qué? Susurró la palabra llena de incredulidad. Te devolví todo. El dinero, el estatus. Me diste una jaula, disparó el Ara de vuelta, su voz resonando con la furia reprimida de 3 años. Me ofreciste baratijas después de robar el legado de mi familia. Destruiste a mi padre, un hombre que te trató como a un hijo, todo por esto, gesticuló a la opulenta oficina, la ciudad abajo, por un reino construido sobre mentiras. No solo robaste su compañía. Robaste su nombre, y eso es lo que estoy recuperando. Su rostro se contorsionó en rabia. Dio un paso amenazante hacia ella. Tu pequeña. En ese momento exacto, las puertas de su oficina se abrieron de golpe. 2 individuos de rostro severo en trajes oscuros seguidos por varios oficiales uniformados entraron. Uno de ellos levantó una placa. Damián Blackwood, dijo el agente líder, su voz retumbando en la habitación silenciosa. Está bajo arresto por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero.
Blackwood miró de los agentes a Ara, su expresión de furia impotente Ater. El amo del universo estaba atrapado, su poder desvaneciéndose como humo. Mientras lo ponían en esposas, sus ojos se encontraron una última vez. En ellos vio no remordimiento, solo la realización fría y dura de la derrota. Caminó fuera de la oficina pasando los rostros atónitos de los asistentes ejecutivos y no miró atrás. Tomó el ascensor hasta el piso térreo, salió de Blackwood Tower al sol brillante de la tarde y por primera vez en años se sintió verdaderamente libre. La caída de Damian Blackwood fue rápida y espectacular. El archivo Nightingale le era irrefutable. Su imperio se derrumbó. Sus activos fueron incautados y la verdad de su traición fue expuesta al mundo para que la viera. Más importante aún, el nombre Vance fue limpiado. Robert Vance fue exonerado póstumamente, su historia reescrita de una de vergüenza a una de tragedia y honor. Ara, con la ayuda de Alistair, usó los activos familiares restaurados no para reconstruir una corporación sino para relanzar el verdadero legado de su padre, la Fundación Vance. Se convirtió en su rostro público, su fuerza impulsora. Sus habilidades lingüísticas ya no eran un arma oculta, sino una herramienta poderosa para el bien. Viajó por el mundo negociando paquetes de ayuda en árabe fluido en campos de refugiados, asegurando subvenciones educativas en mandarín en la China rural y defendiendo derechos humanos en español en la ONU. Se convirtió en todo lo que su padre había esperado que fuera, una constructora de futuros. Había tomado el peor momento de su vida y lo había convertido en su mayor fuerza, probando que el verdadero poder no se trata de cuán fuerte puedes exigir ser oído en un idioma, sino cuán profundamente puedes conectar con las personas en muchos. La historia de Ar Vance es un poderoso recordatorio de que la fuerza no siempre es ruidosa. Puede ser la dignidad tranquila de una mesera, el conocimiento oculto de una erudita, o el amor inquebrantable de una hija. Damian Blackwood creía que su riqueza lo hacía invencible. Pero olvidó que el verdadero poder radica en el carácter, la inteligencia y el coraje para decir la verdad, sin importar en qué idioma esté. Ara no solo obtuvo justicia para su padre. Reclamó su propia identidad y convirtió un arma de odio en una herramienta para la sanación en todo el mundo. ¿Qué pensaste del increíble viaje de Ara? ¿Fue justificada su venganza? Haznoslo saber en los comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, por favor dale like, compártela con alguien que necesita oírla, y no olvides suscribirte a nuestro canal